semestre del 2024. Y también contarles algunos detalles importantes que necesitamos que queden claros antes de la práctica. Hay empresas que tienen mucho trato de trabajar con nosotros y probablemente ya la saben, ¿verdad? Y ya conocen todas esos detallitos, pero otros son nuevos y entonces sí para nosotros es muy importante que, que las reglas del juego, ¿verdad? Queden claras desde el principio para que después no tengamos ningún problema que, que pueda afectarlos tanto a ustedes como a los estudiantes durante su práctica profesional. Entonces, bueno, la idea de la charla, como les dije, es explicarles un poquito los detalles de la práctica, los que no lo conocen, pues para que las conozcan. Y si tienen cualquier duda, pues ahí me interrumpen y ahí con mucho gusto entre nosotras ahí trataremos de resolvérselas. Ujú. Ok, entonces voy a compartir. Ok, listo. Eh, ok, bueno, tal vez aquí este es un pequeño resumen de lo que es la práctica profesional y después vamos a entrar como en detalles con ciertos temas que tal vez ahondan un poquito de estos detallitos que puse aquí en esta primera filmina. Eh, pero bueno, ahí vamos poquito a poco. La práctica dura 16 semanas, o sea, dura un semestre. Los semestres en el TEC, los semestres de clases en el TEC duran las 16 semanas. Sin embargo, el semestre dura 19 semanas, porque tiene al final unas semanas adicionales que son las semanas de exámenes finales, etcétera. Entonces, la práctica profesional puede durar ya sea las 16 semanas que fueron solamente como de clases, digamos, las oficiales, o las 19 porque hasta el final de las 19 es que nosotros necesitamos tener la nota de los estudiantes. Entonces, pues como vamos a ver, el inicio de la práctica es más o menos igual para todos los estudiantes. Sin embargo, el fin de la práctica no es el mismo porque va a depender de la duración del proyecto. Mientras ese proyecto esté entre ese rango de 16 a 19, ustedes como empresa pueden determinar qué tan grande lo necesitan, ¿verdad? Mientras esté dentro de ese margen. Entonces, ahí, digamos, eso va a cambiar para cada estudiante y se tiene que definir muy bien en el anteproyecto, que es el documento que ustedes llenan junto con el estudiante con la información para él, del proyecto para poder nosotros aprobarlo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. El estudiante todavía está como estudiante del TEC, la práctica es un curso más, entonces él tiene que cumplir con ciertas responsabilidades académicas que en este momento solamente son tres informes durante su práctica. Nosotros calculamos más o menos que va siendo un informe cada mes de práctica. Digamos, ellos empiezan en julio hacia finales de julio. Entonces podría ser que el primer informe va por ahí de septiembre, a principios de septiembre, el otro a principios de octubre y el otro a principios de noviembre, que va siendo para cuando va a concluir su práctica profesional. Estos tres informes, ellos es como su tarea académica hacia el TEC que tienen que presentar. Sin embargo, es muy importante que estos informes estén alineados con el trabajo que ellos van a hacer durante su práctica profesional en las empresas. Si ustedes de todas formas ya tienen un tema de documentación para el proyecto, no importa, se puede alinear que la documentación que ustedes vayan a generar esté alineada con los informes, para que ellos no tengan que hacer doble trabajo, ¿verdad? Y que más bien la idea es que sea algo que les sirva a todos, tanto para la parte académica de los estudiantes como para ustedes en el proyecto en el que ellos estén. Em, Se le asigna un profesor asesor. Este profesor asesor es
un encargado del TEC que va a ser el que va a estar como entre el TEC y la empresa. Necesitamos que ese profesor asesor pueda tener acceso a la información que ustedes van a generar del proyecto, que el profesor asesor pueda contactar a la contraparte que ustedes le van a asignar al estudiante y ojalá que haya una comunicación ahí bastante fluida para que el proyecto fluya bien. Perdón, se me olvidó una cosa con lo de los informes y es que estos informes es lo que va a definir la calificación del estudiante y los informes tienen que ser evaluados tanto por la empresa como por el profesor asesor. Después está el tema de la paga. Eh, este tema, nosotros recomendamos que viendo el mercado, lo que normalmente se les paga a los estudiantes es alrededor de $750 mensuales. No tiene que ser ese monto, puede ser más, puede ser menos. Eso es un acuerdo que ustedes tienen que tener con los estudiantes. Sin embargo, sí es muy importante mencionarles que dentro del reglamento del TEC para prácticas profesionales se define que sí debe haber una remuneración. Em, por lo menos lo necesario para que el estudiante pueda sufragar sus gastos durante el tiempo que está realizando la práctica profesional. Si nosotros nos ubicamos un poquito hacia hace unos años, donde las prácticas eran más que todo presenciales, y los estudiantes implicaba transporte, alimentación y este tipo de cosas, y eso es lo que se trataba de sufragar en ese momento. Ahora muchas prácticas se realizan de forma virtual o remota, pero eso no implica que el estudiante ya no tiene gastos. Sí, claro que tiene gastos, el internet, la electricidad, probablemente su familia está teniendo un consumo más en estos aspectos que lo que antes de él realizar su práctica. Entonces, por lo menos las empresas tienen que darle lo necesario al estudiante para que él pueda sufragar estos gastos. Y la verdad es que el trabajo no es gratis, ¿verdad? Y ellos ya son profesionales, son casi profesionales y es, es como algo ético, moral, ¿verdad? Que reciban una recompensa por el trabajo que están haciendo, aparte de la nota. Em, Y bueno, el otro tema son la cantidad de horas semanales que el estudiante va a dedicar a su práctica, que son como mínimo 32. La idea es que el estudiante esté tiempo completo en la práctica, ¿verdad? Y uno pensaría que, bueno, un tiempo completo son alrededor de 40 horas semanales. Sin embargo, nosotros lo ponemos en 32 porque algunos estudiantes junto con su práctica llevan algún último curso que les haya quedado pendiente solamente uno pueden llevar junto con la práctica y los cursos normalmente implican unas 8 horas, son como, sí, unas 8 horas, digamos, que le tengan que dedicar, que sean 2 mañanas que tienen que ir al TEC o 2 tardes, entonces ahí están pensadas esas 8 horas que faltan para el tiempo completo. Cómo lo quieran manejar es un asunto de ustedes y digamos si ustedes tienen un estudiante que está llevando algún curso y él necesita irse 2 mañanas, entonces ahí ustedes lo ven si lo contratan tiempo completo y él repone esas horas o lo contratan solamente a las 32 horas. No sé si hasta el momento hay alguna duda, como no los veo por aquí, eh, me avisan. Y si no, la pueden ahí también escribir al chat. Buenos días, Erika. Yo sí, Sí, yo sí tengo una pregunta. Hablas con José Luis Uribe de Hewlett Packard Enterprise. hola, mucho gusto. Ujú. Mucho gusto, Erika. ¿Cómo estás? Erika, la pregunta que yo tenía, no sé si lo vas a tocar después, me disculpo de antemano si es así. El, yo tengo entendido que evidentemente existe pues el espacio de práctica ya de proyecto, pero también la asignatura eh, me puedo equivocar en el nombre, de proyecto de diseño o diseño tecnológico, no sé si de Y se pronto llama explicar. Proyecto de Ingeniería de Software. Sí, o sea, no necesariamente de software, pero básicamente es un proyecto de diseño, no sé en cada carrera
cómo lo manejan, ¿verdad? En donde pues básicamente el estudiante puede, necesita al finalizar ese semestre terminar un artefacto, un prototipo, o por lo menos llegar a un entregable, ¿verdad? El tema con las prácticas, por ejemplo, se pudieran unir digamos, estas dos asignaturas, obviamente se califican por aparte y con todo lo que el TEC requiera, en donde pues básicamente se puede hacer incluso una práctica pensada de un año como tal. Ok, en el TEC hay dos cursos, ¿verdad? Es el de este que te digo, Proyecto de Ingeniería de Software y Práctica Profesional. Son cursos aparte, tienen profesores aparte, son semestres aparte. De hecho, no se pueden llevar juntos. El proyecto de software es el único curso que no se puede llevar con la práctica. Lo que pasa con proyecto es que normalmente, bueno, ese sí no tiene paga, es un curso donde el estudiante lo que hace es desarrollar un proyecto en grupo, em, dando la documentación que el profesor requiere, etcétera. Y normalmente ese proyecto es un proyecto sin fines de lucro. Entonces, eso lo hace un poquito diferente y digamos eh, digamos, no encaja muy bien con el tema de la práctica. Em, Porque tiene que ser bajo el alcance del curso y etcétera. En cambio, la práctica, el que define el alcance es más bien la empresa, ¿verdad? Entonces, ahí es como la diferencia. Ok, ok, Ujú, gracias. ujú. Ok, el anteproyecto de práctica es el único documento que nosotros pedimos que sea totalmente abierto para el TEC, porque lo que tiene el anteproyecto, que es el documento que tienen que entregar antes de iniciar la práctica, es un documento que resume el alcance, el tiempo y las tareas que el estudiante va a hacer. Nosotros nos cuidamos mucho con esto y sinceramente tenemos muchos problemas porque em, la- las empresas tienden a ser un poco escuetas a la hora de hacer este anteproyecto y no nos dan la información que nosotros necesitamos para saber si se puede aprobar o no el anteproyecto. Em, el propósito del anteproyecto es ver que el estudiante va en estos tres temas, alcance, tiempo y tipo de tareas, va a realizar labores de nivel del que él se va a graduar, ¿verdad? Entonces, es muy importante para nosotros, él se está graduando, o sea, después de su práctica se va a graduar de ingeniero, entonces es muy importante que el proyecto que vaya a realizar sea un proyecto de ingeniería, donde tenga que buscar una solución para algo, diseñar algo, dar su criterio de cuál será la mejor forma de solucionar un proyecto, ¿ok? Que no sean tareas totalmente operativas, porque obviamente pueden haber y son necesarias, pero sí se necesita que haya un trabajo ingenieril del estudiante ahí. Entonces, para nosotros es muy importante que el anteproyecto sea claro y defina cuál es el alcance que el muchacho o la muchacha van a realizar y que efectivamente sea un alcance que vaya de acuerdo a las 16 o 19 semanas en las que va a realizar su práctica. Y que bueno, que como les decía, sea un tipo de tareas donde requiera poner en práctica sus conocimientos eh, eh, técnicos. Em, entonces, sí es muy importante que cuando se llene el anteproyecto se defina muy bien cuál es el tipo de proyecto, si es un proyecto de desarrollo, de investigación o de infraestructura. Y aquí tal vez me quiero este, enfatizar un poquito que para el tema de que si es un proyecto de desarrollo, obviamente probablemente requiera algo de investigación, pero el estudiante no puede realizar, digamos, una práctica donde no desarrolla absolutamente nada, aunque sea pequeñas cosas que tenga que implementar. Y en el tema de infraestructura, que no sea algo tampoco que lo que sea es configurar máquinas de forma automática, sino que sea algo que implique una solución, que implique que diseñe una nueva red, que diseñe cómo subir a la nube los servicios, no sé.
¿verdad? Pero que implique que el estudiante pueda, pueda aportar algo. Em, ok, con respecto al tiempo y al alcance, em, el anteproyecto debe reflejar el proyecto de cada estudiante, no es el anteproyecto del proyecto de la empresa. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, cuando ellos llenan su documento y ponen los objetivos, ponen los productos que van a realizar, son los productos y los objetivos que cada uno de ellos va a realizar. El proyecto a nivel empresa puede ser más grande, puede ser más macro, puede implicar un montón de etapas que tal vez un estudiante no va a participar. Entonces sí es muy importante definir que este anteproyecto es para cada estudiante, para lo que ese estudiante va a hacer. Por ejemplo, si la empresa tuvo todo el tema de especificación de requerimientos antes de que el estudiante llegara a trabajar ahí, bueno, ese tema, esas tareas no se agregan dentro del anteproyecto del estudiante. ¿Por qué? Porque él no participó en esas tareas. Entonces, que sí sea, por favor, el tiempo y el alcance de cada estudiante. Lo mismo que cuando son varios estudiantes en un mismo proyecto. Ellos pertenecen al mismo proyecto, pero sus anteproyectos deben ser diferentes porque debe reflejar el trabajo de cada uno de ellos. El anteproyecto les pide un cronograma. Este cronograma no está escrito en piedra. Este cronograma lo que quiere es para nosotros ver un estimado de que de verdad el proyecto que ellos van a realizar se puede alcanzar dentro de las semanas que está definido para la práctica, ni más ni menos. Entonces yo sé que en muchos lugares trabajan con Scrum y, em, y entonces tal vez no tienen como una visión de lo que va a hacer cada semana, etcétera. No importa, lo importante es que sea un estimado, un reflejo de por qué ustedes consideran que ese proyecto que le están dando al estudiante está bien acomodado dentro del tiempo que nosotros estamos dando de 16 semanas. Eso es lo que pedimos. Entonces, sí, por favor, ahí, presentar el anteproyecto y de una vez decirles, o sea, si le dicen al estudiante, es que nosotros no tenemos cronograma, igual se los vamos a devolver hasta que nos den un cronograma. Entonces, mejor desde la primera hagan un cronograma con una planificación, aunque después cambie, obviamente, porque como es como Scrum puede ser que cambie, pero con una proyección de por qué ese proyecto sí entra dentro de esas 16 a 19 semanas. Y lo último es que se firma hasta que esté aprobado. Entonces ellos van a darnos una primera versión, nosotros la revisamos y hasta que esta esté aprobada es que les vamos a solicitar tanto a ustedes como al estudiante las firmas correspondientes. Ok, bueno, ya había hablado un poquito de esto. Ellos van a tener que entregar 3 informes con una nota que está compartida entre la empresa y el profesor asesor. Además, van a realizar una presentación. Al final no es una defensa, es una presentación. Incluso para esta presentación, ustedes pueden definir quiénes quieren que esté presente. Obviamente necesitamos que esté el profesor asesor, pero aparte del profesor asesor puede ser el equipo de trabajo, puede ser los usuarios, puede ser otro equipo de la empresa y le quieren presentar. Ustedes pueden definir cómo realizar esta presentación y la presentación es solamente calificada por el profesor. Em, los informes se pueden realizar, se deben realizar dentro de las horas semanales de la empresa, porque recuerden que no es que su práctica es adicional al trabajo de la empresa, su práctica es el trabajo de la empresa. Entonces, tanto las labores de la empresa como las académicas se tienen que realizar en esas horas semanales que se les están dedicando al proyecto. Y el contenido de estos informes puede ser en conjunto, puede ser entre ustedes y el profesor asesor, definiendo algo que sea como intermedio y que no requiera un retrabajo
de parte del estudiante, sino que se adapte a lo que van a hacer ya en la empresa y a lo que el TEC requiere. No sé si hay alguna consulta hasta el momento. Ok. Otro tema muy importante es el convenio de confidencialidad. El convenio de confidencialidad es un documento del TEC que se debe firmar entre el estudiante, la contraparte de la empresa y el profesor asesor. Esto em, lo que ayuda es a que si ustedes tienen un proyecto que consideran que debe ser confidencial, es la información de la solución del proyecto no va a llegar al TEC, no va a llegar al coordinador de práctica, no va a ir en un documento para la biblioteca del TEC, ni nada por el estilo. Y que el profesor asesor se compromete, obviamente, a no compartir ni divulgar la información que lee en los informes o que ve en las reuniones que tenga con el estudiante de práctica. Em, Ustedes, es normal que firmen un convenio de confidencialidad eh, como la parte del contrato del estudiante cuando entra a la empresa. Eso es normal y eso es un asunto de ustedes con el estudiante porque él es el que va a trabajar ahí. Sin embargo, este otro convenio es un convenio hacia el TEC y es importante que también se firme porque incluye al profesor asesor y nos permite a nosotros que ese profesor asesor pueda tener em, acceso a la información, digamos, a la forma en que el estudiante está trabajando, a ver la solución que el estudiante está planteando, porque como les decía al principio, eso es lo que estamos evaluando aquí. El estudiante está mostrando sus habilidades ingenieriles en un proyecto real y eso es lo que el profesor asesor tiene que poder calificar. Y si el profesor asesor no tiene acceso a los diseños que el estudiante está haciendo o a las pantallas que está diseñando, entonces no podríamos calificarlo. Entonces, estén tranquilos de que por dicha existe este documento, el convenio de confidencialidad, que les permite a ustedes estar sin problema, digamos, de que el profesor pueda ver las cosas y a nosotros también que el profesor pueda calificar todo el trabajo sin que haya como trabas ahí en el medio. Incluso los profesores asesores se deshacen normalmente de la información de un proyecto de práctica que está con confidencialidad después de terminada la práctica como tal. En algunos proyectos se puede implementar un paper. El paper no está incluido dentro del convenio de confidencialidad. Los papers sí llegan al TEC. Entonces, si el estudiante de práctica que ustedes van a tener es un estudiante que va a hacer un paper, lo que tienen que es que buscar un tema para el paper que sea más general, tal vez algún algoritmo, alguna herramienta, algo que hayan usado durante su práctica que no revele la solución como tal al desarrollo que están realizando. Ok. Hay, hay cierta documentación relacionada a a la práctica. Por ejemplo, nosotros vamos a dar una carta en el momento en que ya el proyecto está aprobado y todo está bien. Normalmente se va entregando como en la primera, segunda semana de la clase del semestre, que ya certifica que es estudiante, que es practicante, porque él ya está matriculado y todo. Em, También está el convenio de confidencialidad y además hay un seguro del TEC para los estudiantes. Esta información no la podemos dar hasta que el anteproyecto sea aprobado y el estudiante esté matriculado, porque esas dos condiciones son las que dicen que un estudiante es un practicante, que tenga el anteproyecto aprobado y que esté matriculado en el curso de práctica. Por eso no podemos entregar esta información antes de que esas dos cosas pasen. Entonces ahí que nos tengan un poquito de paciencia porque a nivel administrativo, por ejemplo, el seguro, el TEC no lo va a dar hasta que haya comprobación de que el estudiante esté matriculado dentro del curso de práctica. Por eso no se puede entregar antes de que el semestre haya iniciado.
Y bueno, durante la práctica, em, los estudiantes tienen dos sesiones, una al inicio y otra al finalizar la práctica. Normalmente la del inicio es virtual, em, por Zoom, entonces es solamente que le den ahí un espacio para que ellos se puedan conectar si es que ya empezaron su práctica. Y si al finalizar la práctica, sí, normalmente tienen que asistir a una reunión de cierre de práctica. Entonces, para que sepan que ellos seguramente les van a pedir ahí el permiso para asistir a esas reuniones. Si hay alguna situación en particular, una charla en particular que ellos necesiten asistir porque el TEC los está convocando, pues nosotros se los haríamos saber. Y a otra cosa que tienen que asistir presencialmente es a entregar los documentos para la graduación. Entonces, por ahí de noviembre, el TEC los convoca para que ellos vayan y entreguen los documentos, paguen lo que tienen que pagar y todo para que vayan y realizándose para el TEC. Entonces, esas son como las únicas actividades que les vamos a pedir ahí como el tiempito. Y la segunda no es siempre la de que ocurra algo en particular. Em, Ahí se los vamos a robar un poquito, nada más. Ok. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. Bueno, vamos a entrar en ahí más o menos como con esto que les estaba hablando, es como un resumen de qué es la práctica y cómo funciona. Y aquí quiero enfatizar en algunas preguntas como que son como las preguntas frecuentes, ¿verdad? Que nos hacen a veces. Bueno, ¿qué proyectos no aplican? No aplican proyectos de consultoría, de administración de proyectos, de call center, de ventas. Em, aquí que sí que quede claro que puede ser que dentro del proyecto ellos tengan tal vez algunas tareas de administración de proyectos o algunas tareas de consultoría. Sin embargo, no puede ser un proyecto que sea solo de eso. El tema del call center es muy claro porque nosotros no pueden ser proyectos de soporte donde digamos, el problema no es que sea un proyecto de soporte, sino un proyecto de soporte donde no se sepa desde el principio cuál es el soporte que el estudiante va a hacer o cuáles son las modificaciones a un sistema que el estudiante va a hacer. Porque con estos tipos de trabajos, lo normal es que todos los días se define, digamos, dependiendo de las llamadas o de los correos que llegan, se les va definiendo el trabajo. Y eso no es posible porque desde el anteproyecto se tiene que tener claro cuáles son las obligaciones que ese estudiante va a tener. Entonces, por eso estos proyectos no aplican. Tampoco aplica que el estudiante se le asigne un cliente externo. Esto no significa que no pueda trabajar vamos a ver, que no pueda hacer un proyecto para un cliente de la empresa a la que ustedes representan. El problema es como cuando se alquilan estudiantes, trabajadores. Ese es el problema, lo que no puede ser. Y tampoco aplican, como ya lo mencioné hace un ratito, proyectos donde la confidencialidad sea tanta que el profesor asesor no tenga libre acceso al desarrollo generado por el estudiante. Por favor, si tienen un proyecto de esos, ni siquiera piensen en un estudiante de práctica para ese proyecto, porque sí para nosotros es muy importante que el profesor pueda tener acceso a, al trabajo que él está haciendo. Ok, ¿pueden los estudiantes iniciar antes? Sí, pueden iniciar antes. Sin embargo, su práctica profesional puede empezar, lo válido por el TEC es una semana antes de que inicie el proyecto. Si ya ustedes requieren que el estudiante empiece más tiempo de eso, un mes antes o lo que sea, no hay ningún problema. Él puede empezar el proyecto ahí, pero hay que tener dos cosas presentes, que ese tiempo, ese mes antes, no es parte de su práctica profesional y por ende todas las tareas que hizo durante ese tiempo no deben venir en el anteproyecto de práctica, porque el anteproyecto de práctica refleja solamente, como les decía, el trabajo del estudiante durante el tiempo definido para su práctica profesional. Igual pueden quedarse trabajando después. Obviamente, esas tareas
de los trabajos después de que termina su práctica no van dentro del anteproyecto de práctica. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Sí. Sí, está claro. Ok. ¿Qué pasa si el proyecto cambia? No hay ningún problema. Nosotros sabemos que los proyectos cambian, que los proyectos son entes vivos, ¿verdad? Que pueden cambiar de objetivos, pueden cambiar de muchas cosas. Entonces, si es un cambio leve, o sea, si es el mismo proyecto, pero no sé, tal vez el, el cliente no está suministrando la información en el momento en que es, o el cliente determina que es prioritario desarrollar un módulo que no habían pensado originalmente y entonces hay que cambiar, quitar uno por otro. Eso es totalmente válido y eso está considerado dentro de los cambios leves. Lo pueden manejar con el profesor asesor y simplemente se documenta dentro de las minutas o de la documentación que ustedes hacen ese cambio que hubo en el proyecto. ¿Ok? No sé, por ejemplo, ya falta un semestre, un mes para que termine el proyecto y lo que faltaba por implementar lo van a cambiar por otro tema, no sé, por pruebas o por otra aplicación o lo que sea, no importa, lo hacen, lo documentan y no hay problema porque es el mismo proyecto. Ahora, si es un cambio grande que implique un cambio de proyecto, em, ahí sí se requiere que se cambie el anteproyecto, entonces no importa, dentro del semestre se crea un nuevo anteproyecto con el cambio y se trata con el profesor asesor y el coordinador respectivo del estudiante. Ahí lo que hay que valorar es si esto puede atrasar el proyecto. Si atrasa el proyecto, pues em, implicará que ese estudiante, aunque lleguemos a la semana 19, que es donde tenía que tener las notas, no las tenga, entonces vaya a tener que trabajar un poquito más y su nota quede como por ahí, como por decirlo así, congelada hasta que el proyecto termine. Ok, aquí la idea es no perjudicar al estudiante, ¿verdad? Y que el estudiante pueda incluso. O sea, que un cambio de estos no implique que él pierda la práctica, sino nos ajustamos con tiempo, con requerimientos, etcétera, y eventualmente para que el estudiante pueda graduarse sin que implique perder la práctica y el trabajo que haya realizado hasta el momento que se efectúe el cambio. Ok, algunas fechas importantes. Oficialmente el semestre empieza el 22 de julio y termina el 8 de noviembre. Eso es las 16 semanas que les decía yo al principio. La práctica puede empezar una semana antes, o sea, el 15 de julio, siendo práctica todavía. Ya si empiezan antes del 15 de julio, ese tiempo antes está fuera de práctica, como ya lo expliqué anteriormente y termina el 8 de noviembre, o sea, ahí terminan las 16 semanas. Todavía pueden extenderse 3 semanas más hacia finales de noviembre. Bueno, lo que les decía, la práctica puede iniciar una semana antes y finaliza dependiendo de la cantidad de semanas em, que implique el proyecto. Me pregunta aquí Melania, gracias Melania, que si se permiten integración de sistemas, sí, eso sí es factible dentro de la práctica. Integración de sistemas, migraciones, bueno, desarrollos ya sea desde cero o desarrollos de parte de algo que ya existe, cosas así. Lo otro que es importante es que no pueden ser proyectos solamente de testing. O sea, el estudiante no puede llegar y que su práctica sea probar sistemas. Ujú. Si lo que estamos haciendo es el desarrollo de pruebas automáticas, eso es diferente porque es un desarrollo o sea, el software que estamos desarrollando ahí son pruebas automáticas, eso es diferente. Pero que no sea como de estar metiendo datos y testeando sistemas, eso no. Ay,
Esas son las entregas de las fechas de entrega de los anteproyectos según el campus. Esto va a depender, porque todos los campus tienen una cantidad de estudiantes diferentes y el proceso de revisión es diferente. En algunas hay comisiones para esto, etcétera. Entonces, las fechas varían un par de semanas entre ellas. Pero bueno, ahí están para cada una de las sedes. Y esto, la sede va em, esto va a depender de la sede a la que pertenece el estudiante. Sí, José Luis. Gracias, Erika. Entonces, la fecha límite puede cambiar dependiendo de la sede, pero la de inicio de práctica sí es la misma para todos. Sí, Me enredé un poquito. sí, correcto. O sea, estas de aquí son las fechas de inicio de práctica y todos funcionan igual porque todos los campus y centros tenemos el mismo Cronograma. calendario académico. Ajá. Ok, Estas de aquí son internas, digamos, porque esto es como cada sede revisa los anteproyectos ya. y lleva como el proceso de revisión, de aprobación para que el estudiante pueda iniciar el, el 22 de julio. Ok, entendidísimo. Ok. Y ahí estamos todos los coordinadores de prácticas en las diferentes sedes. Bueno, yo estoy en Cartago. Alan Rodríguez es el coordinador de prácticas en Limón. Adriana Álvarez es en San José. Cintia López es en Alajuela, que la vi por ahí que se conectó. Y Rocío, que se las presenté al principio, es la de San Carlos. ¿Sí? Entonces, digamos, si ustedes van a tener un practicante, no sé, de Limón, entonces ese practicante va a tener un profesor asesor que es el que va a asistir a las reuniones, etcétera. Por cierto, no, es necesario que por lo menos la contraparte de la empresa, o sea, la persona que ustedes asignan como responsable del practicante en la empresa, esté presente en al menos em, 4 reuniones con el profesor asesor. Em, la del inicio, obviamente, y después pensando una por cada uno de los informes para que ustedes le puedan dar la nota, puedan hablar de cómo va la situación, etcétera, etcétera. Y aparte del profesor asesor, estaría, pues en este caso, Alan, que es el coordinador, que es el que, digamos, a él pueden acudir para ya temas, digamos, de que haya habido un problema, un atraso y ese tipo de cosas, ya sería con el coordinador de la sede respectiva. El profesor asesor se sabe hasta por ahí de la primera semana de clases. No sé si tienen alguna consulta o Sí, si... Ujú. Erika, perdón, ¿tú nos vas a enviar estos slides o solamente el recording? No, las dos cosas. Ah, ok, perfecto. Sí, Listo, con mucho gracias. gusto. Ujú. Sí, esta semana la tenemos full, ¿verdad? Porque esta semana empieza la semana de enlace con industria, ¿verdad? Este es como el arranque. Pero entonces durante toda la semana estamos con charlas con las empresas y todos, pero entonces en el transcurso de la semana les mandamos la grabación y la presentación, con mucho Per- gusto. Perfecto, muchísimas gracias. No sé, si Cintia o Rocío consideran que se me fue algún detallito ahí que... Ahí tal vez, Erika, recordarles a ellos el apoyo, ¿verdad? Que necesitamos, como decías, esa contraparte que ellos van a asignar, que sea una persona que pueda atender al estudiante, que pueda orientarlo, que pueda ayudarlo, ¿verdad? Que es muy importante. Es un proceso todavía de transición académica que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, es muy importante para nosotros que la empresa tenga presente ese apoyo, ¿verdad? Que tenga una persona que tenga la disponibilidad de tiempo y que realice pueden ser reuniones periódicas cada semana, ¿verdad? Ya eso lo establecen ya la empresa y el estudiante, pero sí, digamos, tener eh,
ese aspecto, ¿verdad? Que la persona que vamos a poner como contraparte tenga la posibilidad de apoyar, de atender las consultas, de tener ese espacio para reunirse con los profesores asesores y con los estudiantes, ¿verdad? Entonces, nada más eso quería resaltar. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Rocío. Ese es un excelente punto porque a veces, digamos, a veces ponen como contraparte del gerente o la persona de recursos humanos que fue la que estuvo atrás del trámite de la contratación del estudiante. ¿Verdad? Pero ese es alguien que tal vez no vaya a tener un acceso directo al trabajo que el estudiante está haciendo. Y esto es muy importante porque la contraparte califica al estudiante. Entonces, sí se necesita que sea alguien que esté ahí, que vea el trabajo, que vea el aporte, que vea la responsabilidad, que si llega tarde, que si no, porque todos esos aspectos se pueden evaluar. Entonces, que sea alguien que esté al día a día ahí con el estudiante, digamos, y que pueda realmente evaluarlo y darle el seguimiento y el soporte que el estudiante necesita. Ujú. Ok, no sé si tienen alguna otra consulta. Ok. Y me preguntan un poquito sobre el tema de que cuando se menciona que no se pueden hacer proyectos de consultoría. Sí, esto es porque, em, vamos a ver, sí se requiere que el estudiante em, ponga en práctica sus conocimientos técnicos del TEC. Entonces, si la consultoría que ustedes están haciendo implica un desarrollo, no hay ningún problema. El problema es cuando no es así, porque la carrera de nosotros, la carrera de ingeniería en computación, es una carrera de programación, de desarrollo, esa es la realidad. Entonces, aunque ellos salen muy em, digamos, muy completos en el sentido de que pueden ser administradores de proyectos, pueden dar o dar consultorías en el área de TI, etcétera. Sin embargo, se requiere que el proyecto de práctica sea un proyecto que implique desarrollo, que implique investigación en esa área. No sé, esa es como la diferencia, lo que marca esa diferencia en que no puede ser solamente consultoría. No sé si Maricruz te quedó más claro. Y muchas gracias. Ujú. Bueno, estamos a su disposición cualquiera de los coordinadores de práctica. Somos un equipo que estamos ahí hablando todo el tiempo y que realmente pues puede haber detallillos diferentes en las sedes. Sin embargo, el proceso como tal de práctica es el mismo en todas las sedes. Entonces, siéntanse en la libertad, digamos, de contactarnos a cualquiera, este, mm, para darles el soporte y la ayuda que necesitan. Precisamente esa es la idea de la coordinación de práctica. Nosotros estamos ahí como intermediarios entre ustedes y los estudiantes. Bueno, entonces, em, y esta semana, la idea de esta semana es que ustedes puedan tener ese primer contacto con los estudiantes, los conozcan, ellos los conozcan a ustedes puedan grabarse en esas mentecillas de ellos, ¿verdad? Para que ellos ya digan, ah, tal empresa, tal otra, ¿verdad? A tal cosa me gustó, trabajan en tal cosa que eso me gusta. Y entonces eso pueda crear esa forma de que se contacten de una forma más fácil. Sí, Inti. Bueno, justo Buenos a días. eso mi pregunta. Buenos días y muchas gracias por el espacio. Este es el primer año en el que yo estoy aquí en Grupo Asesor, que vamos a recibir practicantes, pero que no vamos a impartir una charla. Eh, ¿Cómo funciona esto? Porque lo acabas de notar, ¿verdad? Durante la charla uno hace la invitación, propone a los estudiantes, pero en nuestro caso, esta vez no vamos a estar, no vamos a estar dictando una charla o compartiendo conocimiento con los estudiantes. ¿Cómo funciona? ¿Qué les hacemos llegar a ustedes para
convencer a los estudiantes de que vengan a hacer su práctica con nosotros? Todo lo que usted considere que sea necesario. Por ejemplo, el link a la página de la empresa. Ok, No se pueden poner una pequeña descripción del tipo de proyectos que ustedes van a realizar. Y lo más importante, eso sí, que son dos cosas que no pueden faltar, son el contacto al que ellos tienen que enviar el currículum o lo que sea y lo que ustedes van a pedirles de ellos. O sea, si van a pedirles el currículum, si van a pedirles que suban el currículum en X lado o que tengan que hacer una prueba aquí, como ese proceso de contratación para que ellos sepan a qué van, ¿verdad? Entonces, perfecto, un correíto que explique esas cosas y eso es lo que nosotros distribuimos a los practicantes. Bueno, a los perf- candidatos a práctica. perfecto. Ujú. Entonces, y eso se los pasamos a ustedes. Sí, Ok, sí, a bien, nosotros. Ujú, ujú. perfecto. Puede ser al correo de prácticas, al mío, o no sé, cualquier, Ujú, ok, al de Yasmín, que también Mu- es bueno, tanto muchas ahí. gracias. Ujú. Sí, Rocío. Ah, el tuyo también. Ok. em, ok, perfecto. Yo creo que, ay, sí, 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 de hecho ya estamos terminando. No sé si tienen alguna otra consulta. Si no, pues un placer desearles los mayores éxitos durante esta semana, durante el proceso de contratación, que yo sé que es súper intenso, pero si para ustedes es intenso, imagínense para los chicos, ¿verdad? Que tienen como, están como bombardeados con todas las opciones que tienen. Ténganles un poquito de paciencia, ¿verdad? Porque precisamente pasa esa situación que ellos tienen muchas opciones y están como viendo todo, ¿verdad? Y más bien agradecerles montones el hecho de que siempre nos busquen, que siempre piensen en el TEC para tener a sus practicantes, ¿verdad? Y no, y desearles muchos éxitos, como les decía, en todo este proceso que estamos por iniciar. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego, que pasen bonito día y bonita semana. Gracias, igual. Hasta luego, gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.